Éxodo 9, del 1 al 35. Así dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas, con pestilencia gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Y Jehová puso plazo diciendo: mañana hará Jehová esto en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel ni uno solo murió. Entonces Faraón envió a ver, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y se volverá polvo sobre toda la tierra de Egipto, que se volverá sarpullido, que cause úlceras en los hombres y en las bestias por toda la tierra de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba úlceras, así en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con pestilencia, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, por esto te he puesto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensalzas contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Ahora pues envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir a sus siervos y su ganado a casa, pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego corría por la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo muy pesado, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del campo. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová, pues ya ha habido suficientes truenos de Dios y granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: al salir yo de la ciudad extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mas yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en flor,
pero el trigo y el centeno no fueron destruidos porque eran tardíos. Y salió Moisés de estar con Faraón fuera de la ciudad y extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y al ver Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, volvió a pecar, y endureció su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. El contexto de nuestro pasaje, como siempre, es Génesis 3:15, la promesa de Dios de destruir el mal. Y como ya he repetido muchas veces, después de que Dios da su promesa de destruir el mal, la introduce en un patrón dramático que se repite muchas veces en el libro de Génesis y llega hasta el libro de Éxodo, donde estamos hoy. Ese patrón dramático es: número 1, Dios da su promesa; número 2, Dios pone en peligro su promesa; y número 3, Dios salva su promesa. Aquí en el libro del Éxodo ya vimos lo suficiente, y lo he repetido varias veces, cómo Dios puso en peligro su promesa con un faraón que no quiere dejar ir al pueblo, cómo Dios prepara a Moisés para salvar su promesa, y cómo comienza ahora la salvación de la promesa por medio de Moisés, que se presenta ante Faraón, y Faraón no deja ir al pueblo, y Dios establece aquí de nuevo entonces ese drama tan intenso que es el Éxodo. Y en la clase anterior aprendimos que los dramas de Dios suelen tener una intensificación. La palabra clave que vamos a estudiar hoy e incluso la clase siguiente es la palabra intensificación. Dios intensifica sus dramas, porque al intensificar su drama, al hacer más grave y más difícil la situación, cuando Él nos salva, su salvación es vista mucho más grande, y su poder y su grandeza es vista mucho más grande. Y por esa razón es que Dios intensifica sus dramas. Dios intensifica el drama del Éxodo o primera redención 10 veces. 10 veces. Es un decadrama con 10 plagas. Y cada una de estas 10 plagas es un ataque a los dioses falsos de Egipto. En el drama de Dios aprendimos en la clase anterior que en el drama de Dios hay un comienzo, hay una intensificación y hay un gran final. El drama del Éxodo tiene entonces la máxima intensificación. ¿Por qué? Porque este drama va a hablar tipológicamente por muchos siglos del mayor de todos los dramas, que es el drama de la cruz, la segunda redención, cuya gloria es infinitamente superior al de la primera redención, y la fama de la cruz permanecerá por toda la eternidad. Y por eso es que el drama del Éxodo es tan intenso, porque está puesto para hablar de otro drama que es mucho más notable, famoso y perseverante, permanente. Ya vimos en nuestra clase anterior las primeras 4 intensificaciones. La primera, una intensificación por sangre. El río Nilo se convierte en sangre. Segundo, intensificación por ranas. Tercero, intensificación por piojos. Y cuarto, intensificación por moscas. Hoy vamos a ver otras 3 intensificaciones. Intensificación por muerte del ganado, intensificación por úlceras e intensificación por granizo. Recordemos pues que el tema de las 10 plagas es la intensificación del drama de la primera redención, para mostrar por toda la tierra y por muchos siglos la grandeza de Jehová, y para hablar tipológicamente de esa redención mayor, la cruz, la segunda redención. Así que hoy repetiremos el título de la semana anterior: el Dios intensificador de dramas, segunda parte. El Dios intensificador de dramas, y nuestro bosquejo, segunda parte. Y nuestro bosquejo es: primero, intensificación por muerte del ganado, versos del 1 al 7. Segundo, intensificación por úlceras, verso de 8 al 12. Y tercero, intensificación por granizo, versos del 13 al 25. Hoy, de manera muy particular, sería maravilloso viajar en la máquina del tiempo. Ustedes no se han puesto a pensar lo tremendo
que ha de haber sido para las personas que vivieron en vivo y en directo todas estas plagas? ¿Cómo hubiera sido de tremendo estar ahí y ver todas estas cosas? Obviamente estar ahí siendo un creyente en el Señor, porque si vamos a estar ahí para ocupar el papel del faraón o de un judío incrédulo o de un israelita incrédulo, pues ¿para qué estar ahí? Pero estar ahí para ver la grandeza del Señor. Usted está viviendo una vida de esclavo en un país donde lo están oprimiendo. Usted se levanta a trabajar con un gran esfuerzo, azotes van, azotes vienen. De un momento a otro aparece un compatriota suyo que se llama Moisés y de un momento a otro el río se vuelve en sangre. Y usted ve la sangre por todo el país de Egipto. Y de un momento a otro usted ve ranas por toda parte. Y de un momento a otro piojos por toda parte. Usted debe estar asombrado, debe estar maravillado. Es un drama realmente muy intenso. Así que en este texto, en esta sección en particular, sería maravilloso verdaderamente poder viajar en la máquina del tiempo. Si viajamos en la máquina del tiempo, estaremos en el siglo XV antes de Cristo. Recuerden, todo texto de la Escritura, en todo pasaje, en toda página de la Escritura veremos a Cristo. Y esto tiene una aplicación muy especial para nosotros en el siglo XXI. Comencemos a observar en primer lugar la intensificación del drama por muerte del ganado. Esta plaga de la muerte del ganado es un ataque a los ídolos falsos de Egipto llamados Apis y Hathor. Apis y Hathor, dios y diosa con cabeza de toro y vaca respectivamente. Dios ataca a estos dioses carevaca de allá de Egipto. La plaga comienza con la advertencia. Hoy la advertencia va a jugar un papel muy importante, tan importante como la plaga. Ustedes van a ver cómo Dios da una advertencia y Dios estipula un plazo. Dios da un plazo, lo cual es una oportunidad para que el faraón se arrepienta y muestra cómo Dios es misericordioso. Aún en medio de su juicio y su castigo, le da a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. Pero también vamos a ver algo que ya comenzó a verse en una plaga anterior, y es la discriminación que Dios hace entre los egipcios y los hebreos. Hay unas plagas que no tocan en absoluto al pueblo hebreo, como sucedió con la plaga de las moscas. Veamos entonces primero la advertencia, esa advertencia que fija un plazo. Versículo 3. He aquí, la mano de Jehová será sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos. Recuerden que los caballos eran muy importantes para la guerra. Sobre las vacas, los bueyes, todo el ganado vacuno era demasiado importante para la economía de Egipto, carne y trabajo. Sobre los camellos, para las mercaderías, para los viajes. Sobre los camellos, sobre las vacas, sobre los asnos, trabajo también, sobre las ovejas, con pestilencia gravísima. Verso 4, y Jehová, miren aquí la discriminación, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Y noten de manera especial el verso 5, y Jehová puso plazo diciendo. Eso es muy importante. Jehová puso plazo diciendo. El Señor da una advertencia acerca de sus juicios y da un plazo para que los hombres se arrepientan. Y también hace discriminación entre su pueblo y los que no son su pueblo en algunas de estas plagas. Y aquí vemos cómo realmente así sucedió. Las plagas, esta plaga de ganado no tocó a los hebreos, nada de los hebreos fue afectado. Verso 7. Entonces Faraón envió a ver, porque el pueblo vivía en un lugar diferente a la ciudad del Faraón. Faraón envía mensajeros a ver, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo. Entonces aquí vemos claramente esa advertencia. Jehová fija un plazo, ese tiempo para que los hombres se arrepientan ante la amenaza del juicio de Dios. Vemos esa discriminación. Así como los hebreos no fueron afectados en esta plaga, así la iglesia va a ser librada. En los días finales
van a ver estas plagas otra vez sobre la faz de la tierra. Vimos en la clase anterior, en Apocalipsis 16, que estas plagas van a aparecer otra vez en el tiempo final, y muchas de esas plagas del tiempo final no tocarán a la iglesia. Así como esta plaga no mató el ganado de los hebreos, así las plagas venideras, muchas de ellas no van a afectar a la iglesia. Los cristianos seremos exentos de padecer esta plaga. En el verso 6 hay un detalle que necesita aclaración. Dice: y el día siguiente Jehová hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto. La expresión todo el ganado de Egipto no significa todos los vacunos o todos estos animales sin excepción. Significa, la palabra todo significa muchos. ¿Por qué? Porque en las plagas siguientes se ve que hay ganado que no murió. E incluso en el capítulo 14, ya cuando estamos llegando al gran final, Faraón sale a perseguir a los israelitas en caballos. Sus ejércitos, sus carros tienen caballos, así que no todos los caballos murieron con la plaga del ganado. Murieron muchos caballos, probablemente los caballos que estaban en el campo, pero los caballos que estaban en establos no murieron. Probablemente el ganado que estaba en el campo, pero los ganados que estaban en establos no murieron. Así que la palabra todo en el verso 6 no es todo inclusiva, sino muchos. Mucho de ese ganado murió, pero no todo en absoluto. ¿Y cuál es el resultado de esta quinta plaga? El resultado es que el corazón del faraón continuó duro. Veamos en segundo lugar la intensificación por úlceras. La intensificación por úlceras, que está entre los versículos 8 y 12. Esta plaga es un ataque contra la diosa falsa llamada Sekhmet. Sekhmet era una diosa que supuestamente curaba a los egipcios cuando ellos tenían alguna plaga o alguna enfermedad epidémica. Esta plaga, a diferencia de la anterior, no tiene aviso, y aquí van a notar por qué. Miren conmigo el verso 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. El horno al cual se hace referencia aquí es muy probablemente el horno que se usaba para cocinar o cocer el ladrillo. Entonces esta plaga es la respuesta de Dios a la opresión de los egipcios contra los hebreos. Recuerden que los egipcios azotaban a los hebreos y maltrataban a los hebreos en dura esclavitud, haciéndolos preparar ladrillos que se cocinaban o se cocían o se endurecían en estos hornos. Cuando Moisés, sin avisar, coge la ceniza del horno, se para delante del faraón. Esta plaga fue presentada o llevada a cabo a la vista del faraón. Moisés toma en sus puños las cenizas, mirando al faraón, y la tira al aire. La ceniza se convierte en polvo, e inmediatamente el polvo va al cuerpo de los egipcios y les produce un sarpullido. No es salpullido con L, sino con R, sarpullido. Y los egipcios empiezan a rascarse, e inmediatamente donde se rascan, una úlcera, aparece una úlcera. Esta plaga es el castigo de Dios para aquellos que maltratan a su pueblo. Esta plaga es el castigo de Dios para aquellos que maltratan a su pueblo. En la clase anterior, en Apocalipsis 11, les mostré que los 2 testigos van a ser asesinados y van a ser exhibidos en la plaza de la gran ciudad que se llama Sodoma o Egipto, y las naciones se van a alegrar por la muerte de estos 2 testigos, porque ellos habían atormentado a todas las naciones, obviamente con la predicación del evangelio. Esa muerte de los 2 testigos va a ser castigada con esta plaga de úlceras. Estas mismas plagas van a aparecer en el tiempo final. Ya les he enseñado, el futuro está en el pasado. Así que todo lo que sucede en estas plagas se va a reproducir en el tiempo final.
Vean conmigo el verso 11. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Estos magos o hechiceros son muy probablemente los sacerdotes de Sekhmed, los sacerdotes de la falsa diosa, que están en una grandísima vergüenza sin ni siquiera poder curarse a ellos mismos y mucho menos al pueblo. Y hoy por hoy, sin que estemos tan cerca del final, hoy por hoy Dios ya está enviando muchas plagas o enfermedades incurables para castigar al mundo por su persecución a la iglesia. ¿Y cuál es el resultado de esta plaga? El resultado de esta plaga es que Dios endureció justamente el corazón del faraón. Recuerde lo que les enseñé en la clase anterior. Dios no es injusto al endurecer el corazón de faraón, porque faraón es el causante de su propia condenación y el responsable de su endurecimiento. Si el faraón es el causante de su propia condenación como hombre reprobado y él es el autor responsable de su propio endurecimiento, Dios es justo como castigo endurecerlo aún más. Dios es totalmente justo, así que las personas que tienen inquietudes sobre la justicia de Dios acerca de la forma como Él endurece al faraón, saquen eso de sus mentes. Dios no es injusto al endurecer el corazón del faraón. El faraón es el causante de su condenación. Dios no lo creó para condenarlo, Él causó su condenación y Él es el responsable de su endurecimiento. Y cuando Dios se manifiesta a un hombre causante de su propia condenación, el propio hombre, y se endurece, Dios lo castiga endureciéndolo aún más. Así que Dios es totalmente justo y el resultado de esta plaga fue el endurecimiento mayor del faraón. Ya vimos entonces la plaga de muerte del ganado, la intensificación por muerte del ganado. Segundo, la intensificación por úlceras. Recuerden que estas plagas duraban más o menos 7 días. Otra vez, hubiera sido maravilloso haber estado ahí, haber estado allí y ver a todos esos egipcios con úlceras, pero Dios en su misericordia a los 7 días todos los egipcios sanan. Dios es misericordioso y para que avance su drama hace que las plagas sean temporales. Ahora veamos la intensificación por granizo y comencemos notando en el versículo 16 todo el propósito de este gran drama. Vean conmigo todo el propósito de este gran drama en el versículo 16. Dice: y a la verdad por esto te he puesto para mostrar en ti mi poder. Esto es lo que Dios está haciendo, está mostrando que Él es el único poderoso. Todos esos dioses falsos son impotentes, ellos no tienen poder, pero Dios es poderoso, el único Dios poderoso. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito de todo este drama y de los dramas futuros que vendrán es el conocimiento global de Jehová. El conocimiento global de Jehová es el propósito de todo este drama. Y con ese conocimiento global del poder y la grandeza de Jehová, Dios le está diciendo a todas las naciones: no toquen a mis ungidos, y el que toque a mis ungidos le va a pasar exactamente lo mismo. Así que el Señor, con esta fama suya, que es una fama global, está llevando a todas las naciones a temerle y a proteger a su pueblo para que no los maltraten. Pero aún así las naciones se empecinan en irse en contra de Jehová y maltratan a su pueblo. El resultado entonces, esto mismo les sucederá. Igual que con la obra de la cruz se expande hacia un conocimiento global a todas las naciones. Y con la obra de la cruz, Dios está mostrando quién es su pueblo y qué es lo que le va a suceder a los que lo maltratan. Aquí se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que todo el que toca al pueblo de Jehová, toca a la niña de sus ojos y recibirá ese justo castigo.
Y esta plaga es un ataque contra los ídolos falsos del cielo. Los egipcios tenían unos ídolos falsos que los relacionaban especialmente con la bóveda celeste, con el cielo. Esos ídolos falsos del cielo se llamaban Nut, Shu y Tefnut. Nut, Shu y Tefnut. Y estos tres ídolos aquí quedan en la más absoluta vergüenza. Y también esta plaga tiene una advertencia que se extiende por todo Egipto. Y esta plaga tiene algo particular, y es que algunos de los siervos de Faraón atienden la advertencia, tienen temor de Jehová y mandan guardar su ganado y sus criados que tienen en el campo. O sea que en medio de su juicio hay misericordia. ¿Y por qué no pensar que algunos de estos egipcios fueron salvados y que algunos de ellos fueron de los que salieron con los israelitas hacia Canaán? Vean conmigo los versos 19 al 21. Aquí viene la advertencia. Recuerden, la primera plaga también tuvo advertencia, porque en Dios hay advertencia. Ahora pues, envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y miren, algunos de los egipcios atendieron la advertencia. Dice, de los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir a sus siervos y su ganado a casa. Pero el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus siervos y su ganado en el campo. Y dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en la tierra de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego corría por la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo muy pesado, cual nunca había en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, desde los hombres hasta las bestias. Asimismo hirió el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del campo. Entonces Jehová hizo su advertencia, algunos escucharon la advertencia y fueron salvados, y los que no escucharon la advertencia fueron destruidos, fueron condenados. Pero aquí también el Señor, nuestro Dios, hace discriminación, y nada de lo que había en el territorio israelita recibió esta plaga. Vean conmigo el verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Solamente en la tierra de Gosén no hubo granizo. Aquí otra vez, recuerden que en algunas plagas anteriores, cuando el castigo está muy intenso, el faraón muestra cierto arrepentimiento, aunque falso, pero muestra cierto arrepentimiento. Cuando Dios suaviza la plaga o la quita, el faraón vuelve a endurecerse. Aquí entonces sucede lo mismo. El faraón muestra un falso arrepentimiento y pide que oren por él. Pero Moisés, como decimos aquí en el lenguaje coloquial, ya no come cuento y ya sabe lo que va a suceder. Y aquí sucede algo muy, muy especial, un maravilloso tipo de Cristo. Cuando el faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice que él ha pecado, que él es impío, que los egipcios son impíos, que oren por él para que cesen la lluvia, el granizo y el fuego, Moisés le dice: voy a salir de la ciudad, voy a extender mis manos al cielo y Jehová va a interrumpir la lluvia de granizo y de fuego. Pero yo sé que ustedes todavía no se van a arrepentir. Entonces, cuando Moisés dice eso, Moisés y Aarón salen de la presencia de Faraón, es decir, salen del castillo del Faraón, del palacio de Faraón. Pero adivinen qué, todavía está lloviendo fuego, todavía está cayendo granizo,
y Moisés y Aarón caminan en medio del fuego sin tener temor de que ninguna bola de esas le caiga en la cabeza. Eso es una imagen maravillosa, es un tipo maravilloso de Cristo. Moisés ahí es un tipo maravilloso de Cristo, porque Moisés camina en medio de la tormenta y después de que sale de la ciudad levanta las manos y ora para que la lluvia cese, el granizo cese, y Dios hace cesar la lluvia y el granizo. Es lo mismo que sucedió con el Señor Jesús cuando estaba en el mar de Galilea y el viento y el mar estaban embravecidos contra sus discípulos, y Él le da la orden al viento y al mar y se hace grande bonanza. Igual que como Moisés oró e hizo que la tormenta de lluvia y fuego cesaran, así Jesús hizo calmar la ira de la naturaleza, que es la ira de Dios, contra sus discípulos, y allí Moisés se convierte en un maravilloso tipo de Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esta plaga, de esta séptima plaga de granizo y fuego? El resultado es lo que dijo Moisés, que el corazón del faraón de nuevo se endureció. Entonces ya vimos estas tres plagas, tres intensificaciones más. Jehová intensifica su drama por muerte del ganado, Él intensifica su drama por úlceras y Él intensifica su drama por granizo. Y espero que haya sido muy evidente la presencia de Cristo en el pasaje, pero vamos a hacer notar, vamos a repetir algunas cositas que son la presencia de Cristo en el pasaje. El versículo 26 dice: solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. La tierra de Gosén representa a Cristo. Cristo es la única ciudad de refugio donde no llueve la ira de Dios. La tierra de Gosén representa a Cristo porque allá no cayó el granizo, que es la ira de Dios. El granizo de una manera muy especial se asocia con la ira de Dios. Fuego que cae del cielo y granizo que cae del cielo se asocia muy especialmente con la ira de Dios. La tierra de Gosén es el único lugar donde no cae la ira de Dios. Y ahí está representado Cristo. Cristo en la cruz, Cristo y su cruz hacen que la iglesia se convierta en la única ciudad, el único territorio donde no llueve nunca la ira de Dios. Y ese es un tipo maravilloso de Cristo. Pero también vimos a Cristo en Moisés, ese gran redentor que camina sin miedo debajo del granizo y del fuego hasta llegar al lugar donde debía orar y levantar sus manos, y allí orando Él hace cesar la ira de Dios. El único que hace cesar la ira de Dios es Cristo. Cristo en su cruz es el único que hace cesar la ira de Dios. Moisés alza sus manos y hace cesar la ira de Dios. Cristo, sus manos son clavadas en la cruz y eso hace cesar la ira de Dios. Solo el gran Redentor, Cristo Jesús, es quien hace cesar la ira de Dios. Pero vemos otras imágenes de Cristo y su evangelio en el pasaje. El evangelio de Cristo debe anunciarse a toda la humanidad. Así como Dios hizo que la plaga de granizo se anunciara por todo Egipto, así el evangelio de Cristo debe anunciarse a toda la humanidad. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros también predicamos plagas. Porque cuando nosotros predicamos el evangelio no comienza con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, el evangelio comienza: Dios está airado contigo y sobre ti hará venir sus plagas y sobre ti hará venir su juicio final en el infierno. El evangelio no comienza con palabras de amor. El evangelio no comienza con la parte dulce, el evangelio comienza con la parte amarga, el evangelio comienza con plagas. Dios está airado contigo y hará venir sus plagas sobre ti hasta enviarte a su plaga o juicio final en el infierno. Pero hay un lugar donde puedes refugiarte de esas plagas, donde nunca llueve la ira de Dios. Ese lugar es Cristo, ese lugar es su cruz.
Y tú debes anunciarlo, así como la plaga de granizo se anunció por todo Egipto, y hubo algunos que atendieron al anuncio y guardaron sus ganados y sus criados y no murieron. Así será cuando tú y yo vamos a todos los egipcios y les decimos: las plagas del gran Dios están por venir, atiende a su llamado, refúgiate en la cruz para que la ira y las plagas de Dios no vengan sobre ti. Algunos oirán, otros no oirán, pero nosotros cumplimos con nuestra labor de mensajeros de ir por todo Egipto, de ir por toda la humanidad y anunciar sus plagas y anunciar también su salvación, de que hay una tierra, de que hay un lugar donde nunca lloverá la ira de Dios. La cruz de Cristo nos hace convertir a la iglesia en el único lugar donde no lloverá la ira de Dios. Estas plagas nos colocan a pensar en cómo Dios hará al final de los tiempos que la creación se vuelva contra el hombre. Piensen en esos miles de millones de ranas contra el hombre, miles de millones de piojos contra el hombre, miles de millones de moscas contra el hombre, la creación contra el hombre, infecciones que matan el ganado contra el hombre, úlceras que matan y enferman al hombre. Todo está contra el hombre. Estas plagas son como una especie de caos, donde las tinieblas vuelven a estar otra vez sobre toda la faz de la tierra, las tinieblas y el caos. Con estas plagas Dios trae memoria del primer día de la creación, donde las tinieblas cubrían todo lo creado, pero en medio de esas grandes tinieblas la luz invicta de Dios vence las tinieblas, y al final del primer día Dios hace separación entre la luz y las tinieblas, y su victoria sobre el mal es demasiado evidente. Todas estas plagas vuelven el hombre a ese caos, y todas estas plagas preparan la venida de ese gran Redentor, la luz invicta de Dios que destruye el caos. Pero todas estas plagas, Egipto bajo plagas, es una imagen del mundo siendo destruido por el juicio de Dios. La vida presente siendo destruida por el juicio de Dios. Babilonia, la madre de todas las rameras, está siendo destruida en Egipto, o más bien el anuncio de su destrucción definitiva está ocurriendo en Egipto. El mundo bajo las plagas de la ira de Dios nos muestra que esta vida presente no vale nada y va a ser destruida, y nos llama a que saquemos el mundo de nuestro corazón, que nos acordemos de la mujer de Lot, como dijo nuestro Señor Jesús: acordaos de la mujer de Lot, la cual fue forzada a salir del mundo, pero ella nunca sacó el mundo de su corazón. Muchos cristianos tampoco sacan el mundo de su corazón, y por eso es que sus vidas son un fracaso, porque nunca sacan el mundo de sus corazones. Cuando ven a Egipto en plagas, bajo el juicio de Dios, Dios le está mostrando lo que va a suceder a ese mundo, a esta vida presente que usted tanto ama, y Dios le dice por medio de estas plagas: salgan de ella, pueblo mío, para que no perezcan con sus plagas. Salgan de ese mundo, salgan de esta vida presente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Salgan de ese mundo, porque ese mundo va a ser destruido por todas estas plagas. Así pues, Dios nos muestra que el Evangelio es también un mensaje de condenación, como lo fue para los egipcios, pero también es un mensaje de salvación que pudo salvar a muchos egipcios y que también salvó al pueblo hebreo. El mensaje del Evangelio no es solo salvación, el mensaje del Evangelio es condenación y salvación. Condenación y salvación. El Evangelio es simétrico como Dios es simétrico. La semana pasada vimos en Apocalipsis algunas intensificaciones que todavía le faltan a la segunda redención,
como por ejemplo Satanás desatado al final de los 1000 años, y ya creo que todos ustedes saben que los 1000 años no ocurren después de la segunda venida, sino que son el periodo entre la primera y la segunda venida. Vimos también, eso es Apocalipsis 20, vimos también en Apocalipsis 16, que después de que maten a los 2 testigos, plagas muy similares a las que vimos en Egipto estarán vigentes, actuando sobre el mundo entero que conocemos hoy. El mundo que conocemos hoy también estará bajo las plagas de Dios, así como estuvo Egipto justo antes del gran final. Pero en el día de hoy debo enfatizar algo que en el pasaje comenté con énfasis, y es la advertencia. La advertencia. Así como Dios dio la advertencia de la consumación de sus plagas a Egipto, también Dios está dando hoy. No tenemos que esperar a que nos acerquemos a los días finales aún más. Ya Dios está dando hoy esas advertencias. Así como Dios mandó la advertencia por todo Egipto: guarden el ganado o si no lo voy a destruir. Así Dios está dando hoy mismo, en el mundo en que usted y yo estamos viviendo, sendas advertencias de las peores plagas por venir y sendas advertencias de su juicio final, y esas advertencias se presentan en la Escritura en forma de trompetas. Trompetas, esas trompetas son advertencias. Esas advertencias son parte ya, no del futuro, ya de la intensificación del gran drama de la redención. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8. Dios está ya, no mañana, no en el futuro, ya está intensificando su drama con sendas advertencias que tienen el nombre de trompetas en las Sagradas Escrituras. Y noten la similitud de estas trompetas con las plagas de Egipto. Apocalipsis 8:1. Y cuando él abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio es un anticipo de grandes juicios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel ante Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La oración de la iglesia, cuando la iglesia sufriente ora: nos están maltratando, nos están oprimiendo, nos están matando, Dios responde con estas trompetas. Dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo ¿qué? Granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Prenda su televisión hoy y observe cómo en un lugar de la tierra hay un incendio que no se puede apagar, y en otro lugar de la tierra hay una inundación que destruye a miles. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo en fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La expresión "se convirtió en sangre" significa que muere mucha gente, y murió la tercera parte de las criaturas que vivían en el mar, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque se volvieron amargas. Prenda la televisión y vea cómo Dios está intensificando su drama por medio de estas trompetas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol. A estas trompetas las están llamando hoy en día cambio climático, pero no son otra cosa que las trompetas de Dios.
y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no alumbrar la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. La expresión que se repite, tercera parte, significa que son juicios temporales que no abarcan toda la tierra en forma global, sino sectores dentro de la tierra. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno. ¿De qué estábamos hablando ahora? De un horno. Subió el humo de un gran horno. ¿Recuerdan? Castigo por maltratar a los hebreos. Y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, la vamos a ver dentro de 8 días, sobre la tierra, y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Esta trompeta es selectiva y ataca a los no cristianos. Dice: y les fue dado no que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. No es literal, significa un corto periodo de tiempo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Cuántas personas hay hoy día que se quieren suicidar y no lo consiguen? Intentan suicidarse y no lo consiguen. Algunos luego lo consiguen y son arrojados al infierno. Estas plagas o tormentos vienen por parte de los demonios. A los demonios se les permite atormentar a los que tienen la marca de la bestia. 666 es la marca de la bestia. El hombre fue creado el día 6º. Y el número 666 significa los que viven del yo, por el yo y para el yo. En contrario con esto son los que tenemos el sello de Dios, que no vivimos para el yo, sino para la gloria de Dios. Esos demonios atormentarán a los que tienen la marca de la bestia, pero no tocarán a los que tienen el sello de Dios. Por eso es que otra de las razones por las cuales decimos que un cristiano no se suicida. Los que se suicidan muy probablemente todos no son verdaderos cristianos. Y así sucesivamente, si seguimos leyendo estas plagas, vamos a seguir observando que estas trompetas anuncian que el futuro está en el pasado. Terminemos diciendo cómo podemos prepararnos para vivir en medio de estas trompetas que advierten las plagas postreras y el juicio de Dios. ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cuál es el propósito de las plagas de Egipto? El propósito de las plagas de Egipto es mostrar la grandeza de Dios. Por esa razón, lo que nos prepara para vivir en un mundo azotado por estas plagas es crecer en nuestro conocimiento de la grandeza de Dios. Si Dios es grande en su corazón, su fe es grande y usted va a soportar con fe cualquier cosa que Dios envíe a este mundo, sea que lo afecte a usted o que no lo afecte. El salmista dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. La única manera de vivir en un mundo azotado por las plagas y las trompetas de Dios es conociendo más y más la grandeza de Dios y preparándonos para estas cosas que están por venir, que son el juicio de Dios contra un mundo malvado. Nosotros podemos estar seguros de que la ira de Dios no caerá sobre nosotros, porque nosotros vivimos en Gosén
y Gosén es el único lugar donde nunca llueve la ira de Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Gran Redentor, te damos muchas gracias por estos avisos anticipados de tu justicia sobre los hombres malos. Fortalécenos en el ser interior para que podamos verte en toda tu grandeza y podamos vivir con una fe fuerte en medio de un mundo azotado por las trompetas y las plagas de Dios. Sea que nos afecten o que no nos afecten estas plagas, estaremos firmes en la fe porque tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Haznos crecer en el conocimiento de tu grandeza y haznos ser pregoneros del juicio de Dios y de la salvación de Dios a todos los hombres, por si algunos de ellos se arrepienten, atienden a tu llamado y escapan de estas plagas y este juicio por venir. Gracias por este evangelio que está en el Éxodo. Gracias por Cristo que está en el Éxodo. Gracias porque todas estas plagas apuntan hacia Él, hacia su cruz y a su evangelio. Y con este evangelio en el antiguo pacto nos fortaleces y nos preparas para el tiempo por venir. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.